Buenas tardes. Les voy a hacer un video sobre educación en referencia a cuando yo estudié y cómo es la educación ahora. Bueno, la verdad es que en muchos aspectos, sobre todo en los aspectos tecnológicos, la educación ha avanzado, pero en aspectos de el comportamiento humano, de la disciplina, de los valores y de muchas otras cosas más ha cambiado la educación y está muy por debajo de lo que era la época de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y se puede ver en los datos estadísticos de la criminalidad que hay presente en nuestro país. Bueno, yo creo que debería reinstalarse en el sistema educativo a nivel nacional la expulsión de malos estudiantes, de estudiantes problema. ¿Por qué? Se han hecho investigaciones en Estados Unidos donde vienen todas estas teorías buenas y malas, donde tienen un grupo de 100 personas, tienen una mala persona y 99 personas buenas. Se han hecho esto con niños, con animales, con criminales, con personas sanas. En ese grupo de 100 personas, un malo, 99 personas buenas, no han podido reformar a ese malo. Lo más probable es que ese malo haga como a 30 personas malas en ese grupo de 100, o sea, 70 buenas, las 30 se dejen contaminar o se dejen hacer malas o se vayan por el camino fácil que poder reformar a esa persona mala. Se han hecho estudios en Estados Unidos donde es prácticamente imposible reformar a los criminales. Muchos de ellos son psicópatas. ¿Qué significa psicópatas? Que no tienen remordimiento, no sienten cuando les hacen los estudios del cerebro, no tienen remordimiento en hacer daño a los demás. Es más, disfrutan muchos de ellos. Hay gente que es así. Y muchos de estas personas, muchos de ellos se hacen delincuentes cuando tienen un coeficiente intelectual bajo, o se hacen políticos cuando tienen un coeficiente intelectual alto. Esa es la razón. O es la razón por la que existe mucho problema con la política en cualquier país del mundo, sobre todo en el nuestro. ¿Y por qué digo que los malos estudiantes o malos elementos deben ser expulsados? ¿Por qué? Porque siempre hay el dicho ese dicho que tienes una canasta de manzanas y una está podrida. Si no quitas esa manzana podrida, las demás se van a contaminar, se van a dañar. Y es así. No se puede reformar la naturaleza humana de un individuo que muchas de las veces tiene cierto tipo de problema en el cerebro. Se ha hecho estudios que del 1 al 3% de la población es psicópata, pero un porcentaje mucho menos del 1% es la gente que es realmente agresiva, mala y causa mucho daño a la sociedad. Y entre ellos hay estudiantes. Obviamente cuando yo estudiaba se podía expulsar a un estudiante que sea mucho problema. Pero ahora con esto de que los políticos y las personas que son asesores de académicos, de profesores, piensan que se puede reformar a las malas personas, no, es casi imposible. No se puede, se han hecho estudios, no se puede ni subir el coeficiente intelectual, mucho menos reformar a un delincuente o una persona que tiene cierto tipo de perversidad o cierto tipo de inclinación hacia el mal. Entonces ustedes tienen un grupo de 35 estudiantes. Uno de sus estudiantes es terrible, que viene de padres alcohólicos, la mamá tal vez una madre soltera, una mamá que tiene muchos hombres, muchas relaciones. Eso ocurre bastante. Por lo general, cuando la mujer o la mamá tiene hijos de varios hombres, como que le cría, sobre todo a los hijos hombres, cierto tipo de resentimiento, porque muchas de las veces el padre, o padrastro mejor dicho, maltrata a ese hijo. Y ahí se han dado el caso de cientos de psicópatas, asesinos en serie que se originan de estas familias, por lo general, disfuncionales. Y ustedes, la verdad es que uno no es Dios, uno no es Jesucristo y no se puede salvar a ningún estudiante. Entonces, el grupo de 35 estudiantes, ustedes tienen un grupo, un estudiante que hace el daño a los demás. Va a lograr que 3, 4 o 5 estudiantes más se dañen, haciendo la vida imposible para esos demás padres, para los pobres padres que están confiando en sus hijos, que están educándose. Aparte de eso, va a causar el daño al profesor
y a los demás compañeros. No va a dejar que los demás compañeros estudien. La vida de él va a dañarse y va a dañar a 3 o 4 o 5 compañeros más. ¿Qué lograron? Algo peor. La verdad es, como dice Thomas Sowell, en la vida no hay soluciones, solo mejoras o empeoramientos. Cuando se trata de cambiar algo en la sociedad, por eso es algo muy difícil cambiar las costumbres que vienen de milenios en la humanidad, porque no se sabe, al cambiar estas costumbres, qué es lo que van a producir. Entonces, yo creo que el derecho a que las instituciones educativas, los, los profesores, las clases y los demás compañeros, los padres de familia y la institución en sí, pueda deshacerse de esos malos elementos es algo vital. Yo creo que se debería crear una escuela en el ejército, donde les impliquen disciplina. Bueno, se han hecho investigaciones y la disciplina y el trato en el ejército reforma a alguno de estos criminales. Bueno, no es muy alto, tal vez el 20%, pero estamos hablando que en las instituciones educativas es el 0% de que estos estudiantes problema, que por lo general son hombres, van a causar a la sociedad. No solo van a hacer la vida imposible para los 34 estudiantes más, tomando como referencia un curso de 35, van a dañar a 4 o 5 más, van a causar muchos problemas a los otros padres, y muchos de los estudiantes estos vienen de familias disfuncionales, donde el papá es alcohólico, drogadicto, la mamá tal vez es una mujer que no se casó y tiene hijos de varios hombres. Por lo general, no estoy juzgando, sino las estadísticas dicen esto. Entonces, todos estos problemas se originan generalmente de aquí. Entonces, de la familia, del núcleo familiar. Y no han podido hacer nada para ayudar a estos estudiantes más. Les va a causar más conflictos a los profesores. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas de las veces los padres de familia de estos estudiantes que tienen muchos problemas se fastidian con ellos en la casa, no los soportan a ellos en la casa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Simplemente le mandan al estudiante, al hijo, a la educación, al sistema educativo. ¿Para qué? Para que este estudiante cause problemas a los demás, es como un cierto tipo para ellos deshacerse y quedarse en paz con el problema que podría ocurrir en la casa. Y esto traería consecuencias fatales para los demás compañeros. Entonces yo creo que se debe permitir expulsar a estos estudiantes problema. Creo que se debería permitir trabajar a los adolescentes. Muchas de las veces estos estudiantes en la antigüedad eran expulsados y los papás les ponían a hacer cholillos, oficiales, a ayudar a maestros y todo esto, de construcción y todo esto. Ahora no tienen esa posibilidad, no les pueden mandar a trabajar y ahí es cuando se meten en negocios turbios, en negocios ilegales, y ahí es cuando llegan todos estos problemas en la sociedad. ¿Por qué? Porque decisiones tomadas por políticos iluminados que piensan que saben todo sobre el comportamiento en la naturaleza humana y realmente son ignorantes en ese aspecto, en la totalidad. Entonces, esto causa problemas para los demás padres de familia que no tienen el dinero tal vez para sacar a sus hijos ni las influencias de esa institución y poderle dar una escapatoria a sus hijos de que puedan progresar en la vida, porque la educación les va a servir mucho. Pero si es una buena educación, una educación de calidad. Caso contrario, esta educación con un estudiante problema que va a dañar a muchos compañeros, va a ser la clase algo imposible y va a causar muchos problemas a la institución, la clase, los profesores y la sociedad en sí. No se puede reformar a las malas personas, casi imposible. Lo único que se puede hacer es tratar de aislarlos y alejarlos de los demás para que causen el menos daño posible. Eso es lo que les quería decir. Por favor, si tienen alguna consulta acerca de algún problema psicológico que tengan en sus vidas, me contactan. Que pasen una excelente tarde.